Las inyecciones, no sé si te han visto las agujas esas de metal, había un hervidor para hervir las jeringas, las agujas, nada se descartaba porque supuestamente todas las enfermedades eran bacterianas y si tú te contagiabas con una bacteria se podía destruir. Entonces al hervirlo, al esterilizarlo, ya no corríamos peligro. Pero todo esto, lo de bioseguridad, todo esto auge de bioseguridad, todo este auge de las cosas descartables, ha salido a raíz de la aparición de este virus. Nosotros, por ejemplo, como le digo antes, todo servía, no había nada descartable, solamente los cirujanos tenían sus guantes descartables, todos los demás no usábamos ni guantes, no usábamos mascarilla, no había gorro, solamente nuestro mandil. Nuestro control de calidad de la aguja era agarrar las agujas y pasarlas por un algodoncito. ¿Para qué? Aquellas agujas que se enganchaban con el algodón significaba que ya no tenía bisel, ya no tenía filo. Entonces la descartaba. Pero todo lo demás se volvía a usar por lo menos 3 veces. Se volvía a usar, y así lo íbamos a utilizar. Pero apareció el SIDA y todo esto salió el boom de lo que es la bioseguridad. Sí, porque todo cambió. La medida de protección personal, los métodos de esterilización, la aparición de todo descartable, espéculas descartables, ¿no? Guantes descartables, mascarilla descartable, gorro descartable, alona descartable, todo por la medida de bioseguridad. Entonces, nos menciona que el SIDA es la mayor pandemia en la historia de la humanidad. Hay unos reportes que dicen que había disminuido el SIDA, pero no es que había disminuido, sino que el SIDA ha ido cambiando su estructura. Y entonces empieza a mutar y empieza a resistencia y aparece bajo otra forma. Y entonces uno a la hora de detectar piensa que ha disminuido. Y no es que ha disminuido, sino que está positivo, pero no lo podemos identificar. Por ejemplo, y esto es muy importante, ustedes son de laboratorio. ¿Qué es eso del cabello atrás que se agarra? Atención, por favor. Ya. Antes no había la prueba. ¿Con qué prueba se hace la del SIDA? Usted que ha buscado información, la técnica ELISA. Antes no había la técnica ELISA. Todo era gotita, una reacción, pero de gota en gota. La técnica ELISA ha salido también a raíz de querer investigar esa enfermedad que estaba causando muertes y que atacaba al sistema inmunológico. Entonces apareció la técnica ELISA. Es más, es tan común hablar de ELISA y asociarlo al SIDA que todos pensamos que esa técnica solamente es para el SIDA, pero no. Hay un caso muy verídico. Una chica viene con su resultado llorando y me dice, tengo SIDA. Y yo digo, pero por cálmate, ¿por qué piensas que tengo SIDA? Es que yo no sé, yo fui por un diagnóstico del embarazo, me hicieron el ELISA y salió que soy SIDA. Pero dice SIDA, no, pero me dice que tengo positivo y dice técnica ELISA. De otra clínica, a ver, tráeme tu resultado. Y decía, determinación de hormona gonadotropina coreónica, método ELISA. Resultado positivo. O sea, está embarazada. Pero como ella leyó ELISA positivo, lo asoció al SIDA. Nosotros como laboratorio no asociamos. El ELISA sirve para varias pruebas. Puede servir para el embarazo, puede servir para el parto, por ejemplo, de anticuerpos para parasitosis, ¿no? La técnica ELISA tiene amplio campo de aplicación. Luego hay que asociarlo al SIDA. Sí apareció la técnica a raíz del SIDA. Ahora, la técnica ELISA, ¿qué mide? ¿Qué detecta? ¿Qué quiere evidenciar? El anticuerpo que se produce ante la exposición
exposición del virus. Las técnicas de laboratorio tenemos que poner en evidencia lo que está causando los males. Por ejemplo, en microbiología tenemos que sembrar esta bacteria, ¿no? Tenemos que aislarla. Pero en el SIDA no vamos a aislar al virus, no lo vamos a tocar al virus, no lo vamos a detectar al virus. Lo que vamos a detectar son los anticuerpos que se producen por la exposición del virus. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos anticuerpos contra el SIDA. No tenemos, porque solamente se forman anticuerpos a lo que tú estás expuesto. Por ejemplo, si yo tengo resfrío y sufro de resfrío, tengo anticuerpos para el resfrío. Si he sufrido tifoidea, tengo anticuerpos contra la tifoidea. Si tuve una exposición de BK, de tuberculosis, tengo anticuerpos para tuberculosis. Y así es todo lo que me he expuesto. Pero entonces, ¿en qué se fundamenta la técnica ELISA? Que va a detectar los anticuerpos que se producen si la persona tiene el virus dentro. Entonces, la técnica ELISA va a medir o va a detectar los anticuerpos que se forman por la exposición del virus. A lo que yo les voy. Dice que es una pandemia, o sea, se está generalizando a nivel mundial. Y algunas cifras dicen, ya está bajando. Y no, está avanzando porque está mutando. Antes, la técnica ELISA decía, anticuerpos contra el SIDA detecta. Ya, pero después salió otro reactivo que dice, detecta el anticuerpo HIV1. Pero luego apareció un HIV2. Entonces, si yo tenía HIV2 y me hacían con el reactivo que era HIV1, ¿me iba a salir positivo o negativo? Negativo, pero significaba que no tenía SIDA. No, tengo SIDA, pero tenía del HIV2. Entonces, apareció HIV1 y HIV2. Pero ustedes, por ejemplo, no sé si se han acordado de ese caso o han escuchado del caso de esos delitos que fueron transfundidos con sangre y que se contagiaron de SIDA, y salió el famoso periodo de ventana. ¿En qué se refiere al periodo de ventana? Se refiere a que para la producción de anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo les digo tarea. Para hacer la tarea les va a demandar un tiempo, ¿sí? Y luego aparece la tarea. Igual, entre el virus y la formación de anticuerpos le va a demandar al organismo un tiempo. Y a eso se le llama el periodo de ventana. Pero, por ejemplo, ¿significa que no tiene el virus? No, está el virus, pero todavía el cuerpo no fabrica los anticuerpos necesarios para que se puedan evidenciar en la prueba HIV1 y HIV2. Y a eso se le llamaba el periodo de ventana. Entonces, los que trabajaban en laboratorio les decían, eso es una cuestión penal, ¿no? Imagínense la mamá la denuncia que hace por irresponsabilidad, ¿cómo es posible que al bebé le transpongan, lo malogran para toda su vida? ¿No? Entonces eso es una denuncia penal. Y imagínense que ustedes estuvieran en banco de sangre y hayan dicho que esa sangre no tiene HIV positivo y luego que aparezca que sí tiene. Entonces dijeron, ahí cuando fueron a hacer las averiguaciones ante el juez, fiscal y todo, una de las cosas que salieron era que estaba en el periodo de ventana. Ahora, para evitar el periodo de ventana, en todas las sangres que van a ser transfundidas, más que todo en los bebitos, en los niñitos, hay que determinar no solamente los anticuerpos, sino poner en evidencia al virus. De alguna manera hay que poner de evidencia en el virus, porque el virus, hay una prueba de ELISA que no está determinando al virus completo. El virus completo tiene varias partes, varias fracciones.
está dividido así, genéticamente sí, pero hay una fracción del virus que se llama la fracción P del virus, que ya la han detectado. Y entonces hay reactivos que te van a detectar anticuerpos 1, anticuerpos 2, más la fracción. Ahora, ¿por qué les digo esto? Imagínense que ustedes están en banco de sangre. Ya, sí, voy a trabajar. Y agarra, lo primero que tienes que ver es qué reactivo te están dando. ¿Qué reactivo estás utilizando? Ah, pero a mí qué me interesa si total me lo están dando a mí y ese no es mi problema. No. Todos tenemos responsabilidad dentro del proceso. El que compró, ustedes saben ahora las licitaciones, ¿cómo se gana? ¿Legalmente o el que viene y le dice, oye, ¿sabes qué? Te doy más y tú comes, ya, normal, no creo que pase nada. Imagínense que la licitación fue ganada mal ganada. Y ellos no saben nada del laboratorio y te dejan el reactivo. Y tú agarras, yo no sé ni qué significa esto, pero bueno, pues se forma azul positivo, no se forma azul negativo, ya normal yo informo, pero no, tú tienes que evaluar tu reactivo. ¿Qué estoy determinando? El anticuerpo 1, el anticuerpo 2, más el antígeno, o solamente anticuerpo 1, o solamente los dos anticuerpos. Yo está bien, yo trabajo con lo que está, pero yo informo, por si acaso yo estoy detectando estos dos, no estoy detectando el antígeno. No voy a haber un problema más adelante y después me digan por qué no avisé. Es decir, que en los reactivos viene indicado eso, cada cosa que contiene, que va a ayudar a detectar. Tienes que buscar la información, tienes que buscar la guía. Justo hay un curso, miren, hay un curso que se está dictando, justo estos chicos son del nuevo diseño. Hay un curso que se llama documentación sanitaria y del laboratorio. Y la documentación sanitaria nos dice que los documentos, ¿para qué sirven? Primero, para gestión. Segundo, para educación. Tercero, para procesos penales. ¿Ya? Y para servicio al paciente. Entonces nosotros, por ejemplo, como tú dices, y si no está, pues yo tengo que ir donde, quién lo compró, el que lo ha comprado debe tener archivado la información, el inserto, pero tú no te puedes quedar conforme en que solamente yo preparo, informo y después que venga lo que venga. Por eso el Ministerio de Salud ya no quiere profesionales así. ¿Por qué? Porque nadie se está dando la voz alerta, oye, las cosas se están haciendo mal. El nuevo diseño nos dice, por ejemplo, antes quién iba a pensar que a los técnicos había que enseñarle documentación sanitaria, que prepare documentos, que busque dónde están los documentos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, lo del SIDA es importante que ustedes sepan, leer qué reactivo están empleando para la determinación, si tiene SIDA o no. Y más que todo, en los bancos de sangre, en las operaciones. ¿No? Anticuerpo 1, anticuerpo 2, más el antígeno, una fracción del antígeno. Eso es lo mejor. Si no, mínimo anticuerpo 1 y anticuerpo 2. Si yo estoy trabajando para una dependencia, informarme y decir, estoy utilizando solamente este reactivo. Y que ellos pues autoricen que sigan utilizando ese reactivo. Porque si no, yo no sabía, yo no autoricé, yo no compré, pero eso depende de la persona que lo usó. Y ahí, pero en cambio si ustedes tienen informado en tu documentación que estás usando un reactivo que tiene ciertas características y que la persona a la cual tú dependes autorizó, tú quedas excluido del proceso penal. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la SIDA, es una pandemia, se va generalizando, está aumentando, está variando, está mutando. Es más, esto yo les estoy diciendo ahora.
¿Qué será el próximo año? A lo mejor ya van a tener otro tipo de anticuerpo, ya no va a ser el HIV1, HIV2, tal vez sea HIV3, más otra fracción del antígeno, ¿no? Entonces, con esto estamos viendo en los reportes de salud que esto está haciendo, cambiando, y por eso siempre se está permaneciendo como una pandemia. Lo que hemos mencionado, el virus, llamado virus del VIH, destruye los linfocitos T. Por lo tanto, el organismo ya no va a estar capacitado para responder a cualquier otro tipo de infección. Acá es importante el término de las diarreas, ¿no? A ver, alguien que está con diarreas profusas, es acidoso, porque como baja el sistema inmunológico, una de las cosas que a veces uno come y se va infectando, pero los parásitos, hay un cierto tipo de parásitos que hay que buscar en los pacientes que tienen síntomas. Justo son los que yo les dije que se tiñen con la coloración BK. ¿Qué parásitos se tiñen con la coloración BK? Hay tres tipos de cocidios: ciclospora, isospora, criptospora. Beca es la prueba de fruto para la tuberculosis. Son parásitos característicos de los pacientes con SIDA. Se van a teñir con la B grande y la K nada más. Por ejemplo, alguien dice, oye, no sé, tengo diarreas constantes, pero nadie se atreve a decirle que un HIV, nada. Te trae la muestra de heces. Si tú haces un examen directo, así entre gota y la pinilla, no lo van a ver. Lo que tienen que hacer es secarlo, fijarlo y hacerle una coloración 7 veces. Y se van a teñir de color rojo. Si ya aparecen esos coccidios, ¿quiénes son los coccidios? Ciclospora, isospora, isospora y cicloespora, ya eso es un indicio que ese paciente es portador del VIH y hacerle la técnica, ¿no? La determinación de la técnica. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que las principales causas de contagio en la actualidad son las relaciones sexuales heterosexuales y homosexuales, ambas sin protección, y el consumo generalizado de drogas intravenosas. Miren, no sé, a veces yo pienso y cuando veo a las personas, a los pacientes, a todas las personas, a ustedes mismos, yo los considero como si fueran de mi grupo, como vive mi familia. Pero me he dado con la sorpresa a veces que los pacientes, las personas, tienen otro tipo de comportamiento. Y ese otro tipo de comportamiento para ellos son normales. Cuando empezamos la asignatura de patología hablábamos lo que era la salud y enfermedad, ¿se acuerdan? Y la salud no solamente es la ausencia de enfermedad física, sino que también es un completo estado de bienestar, tanto social, que tiene que ver el comportamiento de uno, qué es lo que yo hago, ¿no? Cómo interactúa, cómo es tu vida, qué haces en el día a día, cómo es tu comportamiento. Eso es salud social. La salud mental, a veces hay personas que piensan que están haciendo las cosas bien y están haciendo las cosas mal, y por eso le llegan las cosas, como dices, tú siembras y cosechas las consecuencias de los actos. A la consulta, a los alumnos vienen y me dicen, profesora, ¿por qué a mí, los pacientes, por qué tengo esto? Y hacemos en la historia la retrospección y agarran, pero eso ya se veía venir. Pero es que yo nunca lo vi, nadie me dijo.
¿Ya? Por eso la responsabilidad de todos los que tenemos contacto con personas. Yo ahorita tengo contacto con ustedes y eso es mi preocupación a veces de querer corregir las cosas. Porque la responsabilidad es que a veces si ustedes no se corrigen ahora, van a pagar las consecuencias de lo que están haciendo ahorita. ¿Ya? Yo al comienzo de la asignatura, yo digo, todos podemos ser exitosos, todos podemos tener dinero, todos podemos tener felicidad, pero eso depende de cómo yo, mi salud física, mi salud emocional, mi salud social, cómo la manejo, qué le hago. Entonces, estamos viendo, hay gente que dice, no, está bien, yo no tengo nada contra los homosexuales, ni con las chicas que tengan relaciones sexuales, pero ¿qué pasa? Hay que protegerse. Si soy homosexual, pero tengo que ver mi pareja, ¿es también fiel igual que yo? Tengo que saber a quién escojo como pareja. ¿Ya? Entonces, el consumo de drogas. Ahora decimos, no, yo no consumo drogas. Ya, está bien, tú no consumes drogas. Pero tu paciente, más adelante tu hijo, tu esposo. A veces nosotros decimos, no, van a ver en algún momento alguien por ahí. Ahora, si consumes drogas, oye, ten cuidado, que vaya a dar sida, no hagas eso, ¿no? Tratando de ir orientando, porque estas son las causas del SIDA, de contagiarse del SIDA. Todo comenzó en el país, en África. Un día, en hematología en la tarde, viene una chica, yo siempre les digo, lleguen temprano y llegan tarde, y eso que les di la última oportunidad, mira, tres avanzas, una falta, y me dice, profesora, por favor, la última, yo te dije la última, no me pidas por favor, ¿por qué me haces sentir mal si la que tiene que sentirse mal eres tú? Yo no. Y agarra y me dice, no, profesora, mire, yo trabajo en de la municipalidad, de la solidaridad. Trabaja en solidaridad y en el consultorio de gastroenterología. Y en el consultorio de gastroenterología o hacen endoscopía o hacen rectoscopía. Y el último paciente de rectoscopía, al final de hacer la rectoscopía, le dice que tiene SIDA. Al final. No, los procedimientos son diferentes para la desinfección, porque esos equipos no se pueden agarrar y botar. Los procedimientos para la desinfección son muy diferentes. Ahora, miren, yo no sé el médico, el gastroenterólogo, ¿para qué le haces una rectoscopía? Vemos que debe tener problemas de diarrea, algo así, ¿no? Y no va, pues el médico bien sonso no va a pensar que es un colon, ¿cómo le llaman ese? El colon, colon irritable, porque con la endoscopía, con la rectoscopía quieren ver el colon irritable, pero él no tiene colon irritable, él tiene diarrea por el parásito el coccidio. Y pues, ¿para qué le mandan la rectoscopía? ¿Para infectar un equipo que van a usarlo en otra persona? ¿Se dan cuenta? Les vengo a decir por los mecanismos de transmisión. Les digo este caso por el mecanismo de transmisión. Sería, imagínense qué mal que nos contagiemos nosotros de SIDA, no siendo homosexual, no siendo heterosexual, no teniendo relaciones, y solamente por no manejar las medidas de bioseguridad en nuestro trabajo. Yo le digo, pero usaste guantes, mandil descartable, todo lo que... Sí, me dice, profesora, pero de todas maneras, no está bien, digo, que te hayas demorado, pero ya está, todo tu equipo quedó limpio, sí, tú también, sí. Las medidas de bioseguridad. Igual, una vez me pasó a mí mismo, viene un paciente homosexual que tenía, era su control del LRL para el sífilis, ¿ya? Quería ver si el título había disminuido.
para ese tiempo yo estaba embarazada de mi hija de 5 meses, 6 meses. Y a la hora de tomar la muestra, en ese tiempo no había sistema vacío, todo era la aguja por el goteo. Y entonces quiero devolver la aguja al capuchón y me hinco. Ya, me hinco. Y en ese tiempo las determinaciones de SIDA para HIV no hacían en todos lados, solamente en los hospitales grandes. Y uno de esos era el 2 de mayo. Termino con el paciente, todo, le pregunto esto, el otro, era homosexual, lo mismo, tenía sífilis, le digo, ¿te hiciste HIV? No. Hacerme yo, imposible, porque todavía estaba en el periodo de ventana, ¿no? ¿Quién tenía que hacer? A él, ¿cierto? Pero él tampoco muy planteado a pagar para hacerlo. Entonces yo tenía que hacerlo. Pero no había quien lo haga, porque no los laboratorios no lo tenían como investigación ciertos hospitales grandes. Total que me contacto, todo eso, pero previo llanto, previo que me recitaron para que le tomen la muestra, si estás embarazada, si estás loca, si hubieras botado las agujas, ya, X cosas. Entonces voy al hospital y me dicen, ya no te preocupes, trae el suero del paciente y lo vamos a hacer. Después me llaman a la semana y me dicen, salió positivo. Yo, no, pero no salió, no era que había salido positivo, sino que, ¿qué hacían para ahorrar el reactivo para que les alcance como una investigación? 5 pacientes juntaban su suero, hacían un pool y si salía negativo, esos 5 estaban negativos. Entonces, estaba positivo. Sí, estaba positivo, pero estaba positivo, no sabíamos cuál de los 5. Otra semana esperar y salió negativo. Hicieron a los 5 y les salió negativo. ¿Ya? Entonces, lo que yo les cuento por las medidas de bioseguridad. Uno dice, no va a pasar, ¿y cuándo? Pero para eso hay mecanismos. Ahora ya en los hospitales, porque mire, eso ha pasado hace 20 años, ahora en los hospitales, tú te hincas y inmediatamente te aplican retrovirales, o donde tú estés, si estás en un trabajo particular, tienes que ir al hospital para que te den las medidas de protección para que el virus no, en caso tuviera, no genere. Hay mecanismos. ¿Ya? Entonces nada que yo me hinque y me quedo callada. No. Ahora, lo ideal es no hincarse. Pero claro, pero hay que hacer lo que nos dicen las medidas de bioseguridad. Ahora igual, por favor, nosotros también, ¿cómo eliminamos nuestras agujas? ¿Cómo eliminamos nuestro material? ¿Cómo descartamos nuestro tubo? A ver, un sidoso, como le digo, este va por una rectoscopía, no va para diagnóstico de SIDA. Va para ver si tiene colon irritable, pero al final le dice que es sidoso. Y ese material quedaba bien contaminado y ese material no se descarta, se vuelve a utilizar. Y hay una esterilización por gas, etileno, ya tienen otro mecanismo para que el caso se contamine. Pero se supone que cuando uno va a hacer un tipo de pruebas, previamente el médico o quien va a realizar esta prueba tiene una historia médica donde aparece todo lo que el paciente padece, ¿no? No ciega voy a ir a realizar por eso le digo, la falla ha sido del médico, claro. del médico que no evidencia que esta diarrea no era necesario hacer una rectoscopia. Porque el paciente sabía que tenía el virus, ¿verdad? Sí, sabía. En mi obra, o en el examen clínico, si va a haber un instrumento que va a ser usado por todos los demás, sería correcto que vayan con un examen de VIH. No. Eso sería lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese equipo va a ser usado por varias personas. Pero, por ejemplo, eso no se aplica. No hay. Claro. Imagínate si nosotros nos hacemos rectoscopía, endoscopía y alguien, no sabemos si ese equipo ha sido usado en otro paciente que tiene SIDA. Solamente tratemos de confiar en que las personas que esterilizan lo hagan bien. No que estén apurados, que tengan flojera, que mucho trabajo, que tengo que ir a otro lado, no. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad de cada persona, de cada profesional de salud, que salga responsable de acá? Mecanismos de transmisión.